Buenas noches. Estamos aquí en el marco de este seminario italo-mexicano como homenaje a la Constitución de 1917, reunidos ya en lo que es la última sesión antes de la clausura. Y en esta ocasión, ya siendo la última sesión y siguiendo este orden alfabético, pues nos toca al estado, en este caso el último en esta lista, que concretamente es el estado de Sonora. En este caso nos acompaña la maestra Sandra Luz Verdugo Palacios. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora con mención de honor, maestro en Amparo con mención también de honor y maestra en Sistema Acusatorio, ambas por la Universidad Durango Santander. Asimismo, para reaccionar, entiendo, en esta dinámica de intercambiar ideas y reflexiones sobre el tema, nos acompaña también el profesor Mauro Massa. Él es profesor asociado de Derecho Público Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bergamo, en Italia. Aprovecho para reiterarles la más calurosa bienvenida a nuestros compañeros italianos a nuestro país, y a estas alturas pues yo sé que ya estamos muy avanzados en el seminario, pero de todos modos reiterarles que México es su casa. En ese sentido, pues no quisiera yo quitarle mayor tiempo a nuestros ponentes, y en ese sentido, sin más, pasaría a darle la palabra a la maestra Sandra Luz Verdugo Palacios, que nos va a hacer favor de ponernos al día de cómo viene la Constitución de Sonora desde 1917. Muy buenas tardes. Pues empiezo con los agradecimientos. Agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado el instituto a través de la gente que tiene liderazgo en él. Es un instituto muy prestigiado y para mí ha representado un verdadero reto estar aquí presente. Tengo la primera experiencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Le agradezco mucho al doctor Serna su invitación. Le agradezco también al doctor Valadez la invitación que nos hicieron para estar por acá. Venimos de una provincia alejada del centro y que mucha parte de su historia también está justificada en esa lejanía, que hubo un tiempo en que fue en realidad un lugar muy inaccesible. Sonora fue un estado muy grande, ustedes saben que resintió en una situación muy dolorosa porque sin audiencia y sin ningún tipo de oportunidad perdió una tercera parte de su territorio con los famosos tratados de la Mesilla. Eso dejó muy adolorida a la población porque además los dejó expuestas a unos límites que no tuvieron por más de 45 años, ni siquiera mojoneras entre Estados Unidos y Sonora. De tal manera que las incursiones apaches, también como pasaba con el estado de Durango, pues fueron una lucha permanente que se tuvo que estar batiendo con esas sanguinarias excursiones de ellos, y que con toda la historia que ahorita pues ya ha pasado, podemos nosotros tener una comprensión y una justificación de esa situación, pero que en aquel tiempo solamente provocaba sangre y enfrentamientos a la sociedad, a la gente inocente también, ¿verdad? Sonora también, debo decirlo, durante mucho tiempo estuvo unida al estado de Sinaloa, de manera que llegó tarde a su primera constitución. Ya la primera constitución de Sonora, viéndola como entidad autónoma, pues data de 1831. Tiene otra constitución en 1861, después de que pasa el proceso de las 7 leyes que centralizaron el poder en los vaivenes que hubo durante todo ese episodio en el país. Viene también una constitución en 1872 y el proceso final de la constitución que hoy estamos homenajeando y celebrando, de 1917, que en realidad, como también lo han dicho algunos que me precedieron aquí, es una constitución que expresamente señala que reforma la constitución de 1872. Así se publicó el texto constitucional, que era también muy extenso, de 165 artículos con 8 títulos, y que bueno, a mí lo que me interesa reflexionar es solamente algunos detalles de las
importantes observaciones que he escuchado de nuestros visitantes y expertos italianos que han estado aquí, que por lo que pude percibir, pues ellos están dentro de un régimen unitario, no están en un régimen federal. Sonora pues forma parte de una entidad federativa y también peca también de los mismos defectos o problemas que han estado reseñando en este recinto, ¿no? Entre otros, por ejemplo, no hay una distancia prudente entre el Ejecutivo, en la Constitución originaria, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay un predominio de la preeminencia del Poder Ejecutivo. Desde luego que tiene el secretario de Gobierno también instituido desde el principio. Hay la situación de que también requiere de aprobación por el Congreso el nombramiento del secretario de Gobierno y del secretario de Hacienda. Pero bueno, en esas semejanzas que también comparte Sonora y que incluso en el diario de los debates, que aquí lo traigo conmigo, en alguna ocasión se hace referencia expresa a constituciones o proyectos de constitución que tuvieron presentes los constituyentes de Sonora cuando estaban formulando la Constitución del Estado. Y hago hincapié, por ejemplo, en el caso de que hubiera desaparición de poderes, que en el debate que se realiza sobre el tema de la posibilidad de ese acontecimiento crítico político que pudiera existir, quiere tomar en cuenta la Constitución el proyecto de Constitución veracruzana, y trae un articulado específico donde establece qué se va a hacer en caso de desaparición de poderes, que de todas maneras la previsión no fue suficiente porque se dio la crisis política y el Senado de todas maneras entró a controlar la situación y la designación de gobernador. Quiero decirles también que, pues, aún con las limitaciones de comunicación que existía en esa fecha, hay muchos aspectos que se toman en cuenta y que conviven con las legislaciones que aquí he escuchado sus contenidos. Aquí una de las riquezas con la que yo me voy es que en realidad durante todo mi ejercicio profesional yo no me había puesto a examinar con ese detalle que lo he hecho en este par de meses, la Constitución de Sonora. Y voy a explicarlo también por qué razón y que quede a manera de cuestionamiento. En primer lugar, pues mi carrera profesional ha sido esa, me he dedicado a la judicatura por muchísimos años, estuve en tribunal colegiado muchos años también. Estoy cumpliendo 20 años como magistrada en salas mixtas en el Supremo Tribunal de Justicia, fui ratificada en el 2007. Y bueno, me ha tocado estar muy de cerca con el análisis que se hace a partir de la interpretación constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me tocó los cambios de competencia para los tribunales colegiados de circuito, y a través de esa historia que he visto, pues a mí me ha tocado examinar desde el punto de vista constitucional el tema de los derechos que se denominaban garantías a partir del trabajo diario que se desarrolla. Y ahí yo me he percatado de que, salvo que alguna persona señalara la posibilidad de que la Constitución de Sonora tuviera un derecho pronunciado, reconocido dentro de su contenido, había necesidad de ir a la específica norma que lo regulaba, porque el hecho de estar dentro de un Estado federal, a nosotros eso nos participa, nos comunica directamente toda la normatividad que la Constitución arroga en el territorio nacional. Me parece un poquito difícil entender que hay desafíos o defectos de las constituciones locales porque no contemplan la regulación pormenorizada o genérica de los derechos humanos
que contempla la Constitución federal. En tanto que esa exigencia, voy a explicarla como la puedo comprender yo, la siento como más parte de la costumbre, que como dice la canción es más fuerte que la ley, más parte de la costumbre que de un ejercicio jurídico pues riguroso, en tanto que usted como poblano, como sonorense, como duranguense, como donde quiera que esté en la República Mexicana, está cruzado por el reconocimiento de los derechos que la Constitución reconoce. Lo mismo que en la incorporación que se hizo en el 2011 de los derechos comprendidos, reconocidos en los tratados internacionales de los que México ha formado parte, los ha suscrito. De manera que una primera aproximación a mi Constitución local me dice que en su evolución ha hecho una casi transcripción literal de toda la Constitución federal en cuanto al tema de los derechos humanos se trata. Y esa reiteración no ha tenido la efectividad que tampoco, pues me parece que ha tenido la Constitución federal, pero aquí el ejercicio me parece que se repite y hace mucho más grave la situación del incumplimiento de la norma. Tengo la idea también de que ha sido una reforma muy ambiciosa la de los derechos humanos y que ha enfrentado y está enfrentando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una problemática cada día más compleja, como en el caso aparece ahora, que tratándose de los derechos ya reconocidos en la Constitución de igualdad y que pretende que sea material entre hombres y mujeres, pues ha ido desglosando una cantidad de derechos, una cantidad inmensa de derechos enfocados desde nada más el tema de la igualdad, que si un Estado o que si la propia Constitución Federal se pone a recogerlos en la Constitución, no va a haber documento que alcance, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de ellos es acerca de la reparación integral, acerca del tema de la perspectiva de género desde el momento en que a una mujer se le afecta por la privación de la libertad, por el tema de las relaciones familiares que se acaban, que se extinguen, que entre paréntesis también habría que comentar que en el caso de don Venustiano Carranza tuvo una legislación que para mí fue una legislación muy avanzada en el tema del divorcio. Hay que reconocerle a Venustiano Carranza el reconocimiento del divorcio que no existía antes aquí en México, pero que además pues a 100 años de distancia debemos de verlo nosotros con una visión también distinta cuando tenemos ahora reconocido en nuestro sistema normativo el divorcio encausado, que hay que darle las gracias al Distrito Federal, ahora a la Ciudad de México, porque han sido legisladores de vanguardia y en eso nosotros, los estados de provincia, nos hemos estado beneficiando, porque nadie puede negar que si a través de la jurisprudencia se integra un derecho, se reconoce un derecho humano, la extensión de un derecho humano, que ahorita comento hago un comentario sobre alguna de las participaciones que se estaban dando aquí en este instituto. ¿Quién va a negar que va a estar recogido para todos los habitantes de nuestra nación, en lo particular de Sonora, de Chihuahua, de Durango? En el caso, a través de jurisprudencia, se han modificado decisiones en los tribunales sin que hayan pasado por el Congreso del Estado. Y les quiero decir que uno de esos es el divorcio encausado, que aquí en los estudios que se hicieron por parte de los jueces familiares y juezas familiares, reveló algo que estaba muy lejano de considerarse, que el hecho de que se reconozca el derecho a las mujeres a poder ir ante un juez a solicitar la separación de su vínculo civil matrimonial ha beneficiado tanto el tema del combate a la violencia contra la mujer, que ha acallado todos los grandes cuestionamientos que se hacían acerca de que la mujer iba a quedar totalmente desamparada. Señores, ya no tiene la amenaza la mujer de poder salir de su hogar y tener toda la posibilidad
de seguir manteniendo los derechos frente a sus hijos. En relación con las reformas constitucionales que se han dado en el Estado, quiero decirles que traté de contarlas, hice un ejercicio comparativo que me va a servir y se lo pongo también a sus órdenes a las personas porque no encontré ningún trabajo que se hiciera acerca de un barrido entre los artículos originales y los reformados, y encontré pues que son más de 112 decretos de reformas constitucionales, de los cuales 165 de los artículos hasta mayo estaban modificados 130 y faltaban solamente 35 de modificar, pero yo no puedo dar esa información con tanta certidumbre porque apenas el 27 de noviembre, hace, ¿qué?, una semana y cachito, se estableció una reforma constitucional de largo alcance en relación a compatibilizar el tema de el ejercicio de los programas, lo electoral, todo lo que ha pasado a nivel federal se viene y se vacía en la Constitución del Estado. Entonces, el documento ya es un documento que lo traigo más o menos a ustedes para que lo comparen. Este es el documento de 7 hojas de la Constitución original y este es el de la Constitución actual sin las reformas de la semana pasada, ¿no? Entonces, el detalle de la crítica también que se advierte sobre todo lo que tiene que ver con los bis, hay muchos bis, muchos artículos que se incluyen para seguir conservando los 165 artículos originales y entonces ha sido para mí muy difícil entrar a pesar de que no soy italiana, soy mexicana y soy magistrada y ha sido muy difícil entender esta evolución que ha tenido la Constitución de Sonora. También les voy a decir que a través del trabajo jurisdiccional me he dado cuenta que hay estados que hacen reconocimiento de derechos adicionales a lo que la Constitución general reconoce a los mexicanos y esto obviamente está por encima de lo que podemos nosotros considerar como una necesidad de que todas las normas de derechos humanos se recojan en las constituciones locales. Hago una pequeña comparación, pues si la jurisprudencia mexicana que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación se piensa dónde se va a aplicar porque está analizando algún derecho humano de los contenidos en la propia Constitución o en los tratados internacionales, la federación no existe por sí misma, pues la federación extiende su ámbito de competencia a los territorios poblados de todo México. Entonces, no se requiere de incluir en la Constitución los derechos que se reconocen por la jurisprudencia. No obstante, la reforma constitucional de junio del 2011 sí fue necesaria hacerlo. ¿Por qué? Porque a nivel constitucional la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sido renuente a darle categoría o jerarquía constitucional a las normas recogidas en los tratados internacionales. Fue muy fuerte la reacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al atender la primera sentencia que emitió en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, de ahí vemos nosotros el resultado del control difuso, que es algo que aunque no esté contemplado en las constituciones locales, como he más o menos percibido que no está en ninguna, como no está tampoco en la Constitución que me corresponde a mí este día tratar, no significa por eso que no esté dentro de las atribuciones que tenemos los jueces de los estados, los magistrados de los estados y que nosotros lo hemos realizado. En relación con el tema de lo electoral, tengo que decir lo mismo y reconocer que la hegemonía que hubo del partido provocó tantas reformas constitucionales como si no hubiera principio de rigidez constitucional, pero que curiosamente, y como decían también algunos de los compañeros, el consenso que puede llegar a existir dentro de los propios órganos legislativos también ha generado la posibilidad de que se regulen nuevas reformas constitucionales. Nosotros tenemos un estado en donde son 33 diputados, donde 11 son de afiliación panista, donde hay dos de Nueva Alianza, uno del PRD, uno de Independiente,
Otro de Morena, sáquenle cuenta cuánto es, necesitamos las 2/3 partes para reformar la Constitución y en este año se han reformado 6 veces la Constitución con esa configuración de afiliaciones partidistas. Y lo último que les quería comentar nada más es que, por ejemplo, en el caso del amparo, un segundito nada más, y termino, en el caso… Quedan 2 minutos todavía. Ok, perfecto. En el caso del juicio de amparo y hablando de la falta de cumplimiento efectivo de las normas, yo quiero decirles que se hacen reformas que son muy ambiciosas y volvemos a caer en el error de considerar que esas normas van a tener eficacia por sí mismas. Y ese error, que también es parte de nuestra costumbre, que es más fuerte que el amor, ¿sí?, resulta en un detrimento de la credibilidad cada día más grande para la gente. Por ejemplo, la ley de amparo está señalando que hay que suplir la queja y a equilibrar las diferencias cuando se trata de personas que tienen problemas graves de recursos, que están en extrema pobreza o que están en alto grado de marginación, y resulta que quieren que los tribunales de amparo pues sean magos o sabios, porque en ninguna legislación procesal de primera fuente, es decir, en la línea de regulación de la legislación civil, la legislación penal, la legislación mercantil, se les pide a la gente que se identifique, que diga quién es, qué tiene, qué le pasa, cómo está, si está ciego, si tiene si una persona no oye, si esa persona vive en la extrema serranía o en un lugar como Yécora donde no entra ni la policía, etcétera. Entonces, si mientras no se establezca un examen de veras en conjunto, creo que la academia ha hecho mucha falta en los congresos estatales, en los congresos federales. Me parece a mí que ahorita hay una coyuntura muy particular. Yo celebro ser sonorense, ser mexicana, pero me parece que los retos son mayores, ¿verdad? Yo creo que traigo también algunos apuntes, pero tiene Sonora también en el tribunal la facultad de iniciar leyes, y una cosa importantísima, el Consejo de la Judicatura, nosotros, fíjense, hay una prueba evidente ahí, no tiene, es carácter honorífico. El Poder Judicial tiene un Consejo de la Judicatura con carácter honorífico. No tiene el carácter de servidores públicos. Bueno, pues discúlpenme, pero esta exposición tan arrebatada, pero quise compartirlos algo de lo que estamos viviendo nosotros y se los agradezco mucho su atención. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a la magistrada Sandra Luz Verdugo Palacios. Ciertamente es como como vemos que los diferentes estados, cada uno tiene su propia historia, su propia evolución, pero en el fondo parece que tenemos siempre como una historia común, unas líneas comunes, problemas comunes, y concretamente el tema de los excesos en el tema de reforma a la Constitución, que también refleja lo que pasa a nivel general de la República. Se mandata para que se haga la misma reforma en los estados. Entonces eso explica también una buena parte de esas reformas que se hacen un tanto como espejo. Y bueno, me parece que son muchos siempre los temas, estas particularidades que nos cuenta al final del carácter honorífico del Consejo de la Judicatura, el derecho a iniciar leyes. Y yo destacaría otra más, ¿no? Que no es para mí poco relevante, ¿no? Me parece muy relevante que dentro de los pocos estados, por decir pocos, pero es el único estado que hoy por hoy tiene a una gobernadora mujer, es el estado el estado de Sonora. Tengo que aplaudirlo eso. No, entonces, a mí me parece muy relevante porque volvías en algún momento de la exposición hacía referencia al tema de la eficacia, ¿no? Y ahí está un ejemplo de cómo en ciertos aspectos, al menos en el caso de Sonora, que se suma a una lista bastante corta con Colima, con la Ciudad de México, con un interinato, en Yucatán con un interinato y luego una gobernadora electa, el caso de Sonora viene a destacar muy bien. Y sobre todo quisiera yo como de resaltar el tema de cómo del año 2000 al 2003 no había una sola gobernadora mujer, y 2003 en adelante tenemos una que concretamente es la de Sonora, y en ese sentido eso a mí me parece que refuerza que se han abierto cuadros desde antes para que hubiera esta posibilidad. Entonces eso lo dejaría ahí. Una cosa nada más, reforma constitucional con un absoluto 50% de paridad vertical y horizontal en Sonora para la próxima elecciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, sin más, le quisiera dar la palabra ahora a Mauro Massa. Profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando
en la última mesa, puedo darme una idea general. Me di una idea general de estas constituciones oyendo las intervenciones óptimas que me antecedieron. Por lo tanto, me parece que hay muchos rasgos comunes en estas constituciones locales, con algunos elementos que los diferencian, sobre los cuales buscaré hacer algún análisis en mi intervención, también para evitar repetir cosas que ya se dijeron. Así es, en primer lugar, desde un marco general, quiero recordar que la Constitución del Estado de Sonora es muy amplia, con 165 artículos. Tiene una primera parte de derechos fundamentales, la segunda, la organización de los poderes. Es interesante, como ya decía la ponente, el que se apela a la Constitución de 1872. Me parece ver entonces que estas constituciones locales han sido renovadas en ocasión también de la Constitución Nacional que hoy día conmemoramos y celebramos, pero en realidad su reflexión constitucional es retomada desde hace tiempos anteriores en el país. Hay algunos aspectos sobre los derechos. Los derechos, es interesante acerca de los derechos, el artículo primero, que muchas veces ha sido reformado en varias ocasiones y con cierta amplitud, debo decir. En el texto impreso se trata de 6 páginas con 14 entradas. Las mayores reformas constitucionales se verificaron en 2014, pero no hay década prácticamente sin intervención para modificar el tejido constitucional estatal de Sonora. La constitucionalización del derecho internacional ya se ha mencionado en más ocasiones, también por mí. Y también en este caso se habla de la tutela de vida humana desde la concepción hasta el momento de la muerte natural. En la ponencia que me antecedió, con referencia a la otra constitución que fue examinada, se dijo, bueno, ¿cuál podría ser el problema que se relaciona con la interrupción del embarazo? Pero aquí sí se especifica en el artículo 1, y en caso de violencia, peligro de muerte para la mamá, la madre, con certificado médico adecuado. Entonces no es válido el principio que se menciona en la primera parte del artículo 1. Después se habla también de donación. Se da una disciplina a la donación de órganos. Hay términos muy específicos que en el panorama de la comparación rara vez tienen una normatividad acabada a nivel superprimario, también de constituciones estatales en los estados federados. También hay normas de avanzada sobre los derechos de última generación, desarrollo sustentable, el derecho a Internet, derecho al ambiente, derecho a la información. También se crea una institución pública autónoma para la transparencia y acceso a la información y protección de los datos. Y así me parece de particular interés la normatividad acerca de los pueblos indígenas, donde encontramos numerosas disposiciones que además tienen más profundidad y extensión a comparación con la Constitución de Durango, que tuve oportunidad de leer. Se habla de la justicia indígena, de los métodos de resolución de conflictos, de controversias, lenguas indígenas, derecho a los recursos naturales, y se abarca el tema también un poco complejo cuando se habla de minorías étnicas, indígenas. Entonces, el problema de las nuevas minorías que derivan de las migraciones.
y también ante las viejas minorías, quelles que se han asentado en el territorio desde hace tiempo. Son los primeros pobladores antes de la colonización, antes de la colonia. Tienen que recibir un trato preferencial que introduce elementos en favor de algunos, pero también contempla otros en detrimento, no favorecedores para otros segmentos de la población. Es un tema tradicional, la tutela de las minorías indígenas, cuando esto implica un trato diferenciado y desfavorable para los no indígenas. También brevemente quisiera mencionar el tema de la eficacia, efectividad de estas normas. Como desde hace algún tiempo me interesan los pueblos indígenas, al leer estas óptimas normas de la Constitución, podría recordar un caso que tuvo resonancia internacional, que precisamente involucró al Estado de Sonora. Se trata de una comunidad indígena que tuvo el apoyo de diversas asociaciones internacionales y especialmente una danesa que ya anteriormente cité, que vive en el norte del estado y también en el estado de Arizona de los Estados Unidos, pero la mayor parte en el México. Son cerca de 20.000 personas, 18.000 indígenas, y en este caso hubo un recurso, diversos recursos de los indígenas yaquis para protestar contra la realización de un acueducto, porque este afectaba a los territorios tradicionales de asentamiento con relevancia espiritual de estos territorios, y también hacía referencia a la Constitución de Sonora. No se había verificado una consulta previa con los pueblos indígenas y sus representantes, y por lo tanto hubo una violación del artículo primero, entrada lema 4 de la letra L, y también del coma 14 sobre el derecho al agua, porque había dificultades que subsisten, el problema de acceso a recursos de agua para uso familiar, personal, aceptable, etcétera, como contempla la Constitución. Y esto tuvo una resonancia internacional porque el Tribunal Supremo de Justicia en 2012 emitió una sentencia que detenía este proyecto debido a que no había habido una consulta previa, y después se requirió a la Secretaría de Medio Ambiente de iniciar estas consultas, y el proyecto está continuando y por lo tanto la cuestión sigue en pie. Por lo tanto, los derechos, yo diría que se podría tener una evaluación pues optimista desde este punto de vista, porque la magistratura intervino y tuteló estos derechos, aunque la situación no se ha resuelto en el sentido que querían los pueblos indígenas y sus representantes. Además, obviamente, habría otros aspectos que merecen ser señalados. Ya hemos mencionado el importante papel de la organización de los poderes, poder ejecutivo, el gobierno, y de especial modo del gobernador del estado, al cual se atribuyen todos los poderes ejecutivos, y bueno, contará con colaboradores, pero observamos una verticalidad relevante, por lo menos en papel, de estas atribuciones otorgadas al Poder Ejecutivo, y de especial modo señalaría en este caso para el Estado de Sonora la extensión especial de las normas que se dedican al gobierno municipal, por lo tanto a las administraciones locales, y vemos distintas normas que abarcan los organismos del municipio y especialmente del alcalde. También aquí observamos una verticalidad en el poder, con la atribución
de funciones amplias, de amplias tareas para el alcalde del gobierno local, y para cerrar el círculo entre los diversos poderes del municipio, algunos de los cuales son interesantes, por ejemplo, la disciplina de las sociedades participativas en el municipio. También vemos importantes prerrogativas para los grupos étnicos e indígenas que les aseguren la efectividad de los derechos fundamentales que les fueron reconocidos en la primera parte de la Constitución Estatal de Sonora. Así tenemos unos elementos interesantes, una constitución completa, con rasgos en gran parte en común con otras constituciones, aunque se acentúa el tema de la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, con las importantes consecuencias jurisprudenciales en jurisprudencia, y en cuanto a la organización de los poderes, una disciplina amplia sobre las funciones y competencias de la administración local. Y con esto concluiría yo y agradezco su atención. Muchísimas gracias al profesor Mauro Maza. Ciertamente sus reflexiones sobre cómo hay ciertas cosas que son comunes a todos estos países. De alguna forma estamos en un mismo país, el Estado mexicano, donde tenemos buena parte de esas cosas generales, pero también cómo se dan algunas pequeñas diferencias dentro de ese mundo bastante general, ¿no? Cómo comparte la Constitución de Sonora la misma estructura de las demás constituciones estatales y de la propia Constitución General de la República, la parte dogmática y la parte orgánica, y en especial me parece que muy interesantes sus reflexiones sobre algunos de estos derechos, la referencia especial al tema de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Me parece como que el énfasis que le pone, me parece que es muy relevante que eso sea parte de lo que le vea como muy atractivo al estado de Sonora, y algunas cuestiones ahí concretas del derecho al agua. Y quisiera detenerme brevemente un poco en el contexto de la idea del derecho a la vida. Quizás introducir ahí una nota también de derecho comparado, pensando en que estas reflexiones también se las lleven al caso italiano y también tengan algún referente. En el caso de la Ciudad de México se aprobó en un momento dado el tema de la interrupción legal del embarazo, con lo que básicamente a los supuestos tradicionales del aborto, en donde se permitía por haber sido cometido por haber sido producto de una violación de la mujer, por tener malformaciones genéticas o poner en peligro a la vida de la madre, se le incluyó la posibilidad de interrumpir el embarazo en esas primeras 12 semanas. A eso que se aprobó en la Ciudad de México, todavía en la Asamblea del Distrito Federal, con el tiempo fue impugnado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró constitucional, y con el tiempo la reacción o la contrarreacción se reflejó en algo así como 17 constituciones estatales, entre ellas la de Sonora, en la que se incluyó esta redacción que con algunos matices hacía el énfasis en que el derecho a la vida comenzaba desde la concepción o la fecundación. Algunos de los estados, en el caso de Sonora, introducía algún matiz como para no necesariamente penalizar o criminalizar la situación, pero algunos otros estados sí se iban como en una lógica de criminalizar y penalizar a las mujeres que eventualmente pudieran interrumpir un embarazo. Y eso pues simplemente es como una nota de esos temas de derecho comparado, en este caso intraestatal, en el caso mexicano, ya no nada más del derecho internacional o entre países, sino de una nota inclusive al interior del caso mexicano. El caso Octavia Murillo con tu Costa Rica, que lo viene y lo desarrolla en ciencia. ¿No? Y sin duda alguna, como hay muchos otros referentes, también el profesor italiano nos hace referencia un poco a cómo estos casos se ven en el contexto del sistema interamericano. Entonces, pero eso simplemente como para abundar en esas notas de derecho comparado. Y bueno, a mí básicamente ya no me quedaría más que redondear un poco la mesa, felicitando a nuestros organizadores, al doctor Diego Valadez, al doctor Jorge Sánchez Cordero, al doctor José María Serna de la Garza, y por la parte obviamente nuestro señor director del Instituto Pedro Salazar, el mismo maestro Héctor Fix Zamudio, y por supuesto por parte del grupo italiano a Giuseppe Franco Ferrari, y entiendo que procedemos directamente a la clausura, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, les reitero, este es su país, esta es su casa, y mucho gusto en verlos por acá.